Buenas noches. Creo que se desconectó mi micrófono. Les preguntaba si es que pueden ver la pantalla. Sí, todo claro. Sí, se escucha bien, doctorita, se ve bien. Excelente. Bien, entonces empecemos. El módulo que nosotros vamos a ver es investigación cuantitativa. Bien, lo que he hecho, por ejemplo, es subirles a la plataforma un compilado, eso que implica que he reunido algunos textos y les he reunido un libro completo de lo que es el proceso de la investigación cuantitativa. Ustedes lo van a revisar, es un proceso completo para que les sirva de guía, ¿no? Y en la parte final está la parte estadística, ¿no? Entonces, es una estadística fácil de comprender y que obviamente nosotros lo vamos a ir revisando en las clases siguientes. Bien, entonces empecemos con la clase y vamos a ver. Empecemos viendo, ¿no? Que la investigación cuantitativa es un enfoque básicamente metodológico, ¿bien? Que se basa en que en la recopilación, en el análisis de datos numéricos, ¿para qué? Para descubrir, para describir, para explicar, para predecir, ¿no es verdad? Eh, Fenómenos, para realizar diagnósticos, ¿no es verdad? Entonces, es este tipo de extracción de la información, de obtención de la información, tiene que estar caracterizado por una objetividad. Bien, o sea, no podemos estar como investigadores subjetivos a la información que vayamos a recopilar. Tiene que ser un proceso caracterizado por la objetividad, ¿no? Entonces, además de eso, que todo este proceso está caracterizado por el uso de instrumentos, ¿no? De medición y obviamente el análisis estadístico de los datos. Bien, entonces vemos que estamos hablando de investigación cuantitativa, ¿no? Que es muy diferente a la investigación cualitativa. ¿Es verdad? En la investigación cualitativa, ya vamos a ver las diferencias, también se puede realizar algunos análisis estadísticos y hay estadígrafos específicos y especiales en los cuales nosotros podemos recurrir para hacer este análisis. ¿Sí? Pero ahora nos vamos a centrar en lo que es la parte cuantitativa, ¿no? Entonces, veamos. Decimos que la investigación cuantitativa es un método de investigación científica, ¿bien? Que se basa en la medición de variables mediante instrumentos, ¿no? Estandarizados para qué? Para recopilar datos numéricos, los cuales son analizados utilizando técnicas estadísticas, lo que les había adelantado, ¿no? Entonces, este enfoque busca identificar relaciones causales entre variables, ¿bien? Relaciones causales, es decir, causa-efecto, ¿no es verdad? Y generalizar los resultados a una población más amplia. Bien, entonces, eso que nos está diciendo, que nosotros, si bien podemos tener un universo amplio, podemos tener una población media, pero vamos a trabajar generalmente con muestras, bien, con muestras. Y más adelante también vamos a revisar este tema de la muestra, del tipo de muestreo que nosotros, y qué tipos de muestreo tenemos a la mano que justamente son utilizados en lo que es la investigación cuantitativa. ¿Bien? Ahora veamos. Hay, es importante, ¿no es verdad?, para tener un poquito de una visión un poquito más amplia de lo que es la definición de la investigación cuantitativa,
¿no? Revisar algunos otros autores, ¿no? Y aquí yo les he seleccionado 3, ¿no? Y vamos a ver que varían ligeramente, ¿no? Pero tienen en esencia el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Creswell, ¿no? ¿Qué nos dice Creswell? ¿No? Que la investigación cuantitativa es un enfoque de investigación en el que el investigador recopila datos numéricos que pueden ser cuantificados y analizados utilizando técnicas estadísticas. Bien, entonces, este enfoque se centra en la objetividad y la generalización de los resultados a una población más amplia, ¿no? Entonces, fíjense, seguimos en que la investigación cuantitativa es objetiva y trata de que está caracterizada por la generalización de sus resultados. ¿No es verdad? A una población más amplia, es decir, que se puede perfectamente sacar una muestra representativa de la población y los resultados de esta muestra van a ser, ¿no es verdad?, los resultados que van a representar a la población. Ahora bien, ¿qué nos dice Jairo? Bien, él define la investigación cuantitativa como un proceso de investigación que se basa en ¿qué? En la recopilación y análisis de datos numéricos. Bien, para ello, ¿qué es lo que pasa? Se utiliza instrumentos estandarizados y técnicas de muestreo para analizar relaciones y patrones entre variables. Bien, este enfoque se caracteriza por su objetividad y la utilización de métodos estadísticos para el análisis de los datos. Bien, entonces, por tanto, ¿qué podemos decir de lo que es la investigación cuantitativa? A ver, podemos decir, primero, que se centra en la medición, ¿no es verdad? Segundo, ¿qué? Que se trata de analizar las variables. ¿No es verdad? Entonces nosotros tenemos que tener ya identificadas las variables de estudio para que con la obtención de la información nosotros podamos analizar esas variables, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Tercero, ¿qué otro aspecto? Se tiene métodos estandarizados, ¿bien? Y técnicas estadísticas. ¿Para qué? Para obtener justamente esta información, ¿no? Y esta información es de tipo cuantitativo. Por tanto, estamos hablando de datos numéricos, ¿no? Y esos datos numéricos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a examinar esas relaciones causales entre las variables de estudio. Bien. ¿Cuáles son las características de la investigación cuantitativa? Bien. Entonces, acá es necesario distinguir algunas características importantes de la investigación cuantitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque estas características nos van a permitir comprender su naturaleza y su enfoque metodológico. ¿Bien? ¿Cuál es una de las características que tiene? Es la medición objetiva. ¿Bien? La medición objetiva. Bien, entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que la investigación cuantitativa se basa en la medición objetiva de variables utilizando instrumentos estandarizados. Esto significa que se utilizan procedimientos sistemáticos y replicables para cuantificar los fenómenos estudiados. ¿Bien? ¿Eso qué implica? Que nosotros podemos replicar una metodología, podemos replicar
un proceso de obtención de la información en otro medio, ¿no es verdad? En otro entorno cuyos sujetos tengan similitudes, cuya problemática tenga cierta similitud, ¿no? Entonces podemos replicar este proceso, ¿no? Entonces, decimos, por tanto, que si bien son replicables, ¿no? Esto implicaría que podríamos caracterizarlos en el tema de su cuantificación, ¿no? La cuantificación de los fenómenos estudiados, ¿no? Entonces estamos cuantificándolos. Por ejemplo, si estamos investigando la relación entre el consumo del cigarrillo y la incidencia de enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, relacionando estas dos variables, ¿cuáles son las variables? El consumo del cigarrillo y las enfermedades cardíacas. Esas son nuestras dos variables, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una relación, ¿no? Relacionamos estas dos variables y ¿qué es lo que podríamos medir? Podríamos medir la cantidad de cigarrillos fumados por día y el número de casos de enfermedades cardíacas en una muestra de población, ¿no? Esta medición es objetiva. ¿Por qué? Porque permite obtener datos precisos y confiables que pueden ser analizados estadísticamente. Bien. Otra característica de la investigación cuantitativa, ¿cuál es? El análisis estadístico. Bien. ¿Qué podemos decir al respecto? Que en la investigación cuantitativa, el análisis de los datos, ¿no? Se lo realiza a través de técnicas, a través de estadígrafos estadísticos, ¿bien? Y esto se lleva adelante una vez que se han recopilado los datos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos recopilado estos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a organizar, los vamos a sistematizar de forma tal, ¿no? De que nos permita realizar un análisis estadístico, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de identificar, por ejemplo, patrones, identificar relaciones, identificar tendencias, ¿no? Entonces, y algunos otros aspectos que cuando nosotros estemos analizando justamente estos datos que hemos obtenido, los vamos a ir viendo, vamos a ir encontrando estos hallazgos, ¿no? Entonces decimos que las técnicas estadísticas, ¿no? Los estadígrafos pueden incluir que análisis descriptivos, ¿bien? Pueden contener análisis eh, inferenciales, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos de un análisis descriptivo, podríamos hablar de algunos estadígrafos como son las medias, ¿no? Podríamos hablar de la desviación estándar, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es el análisis inferencial, podríamos hablar, por ejemplo, de la prueba T-Student, podríamos hablar de otros estadígrafos, ¿no? Entonces, hay una gama amplia de estadígrafos que nos van a permitir justamente realizar un análisis estadístico, descriptivo e inferencial, ¿no? Con el fin de que de obtener conclusiones basadas en evidencia real, ¿no? Y justamente establecer esas relaciones causales entre variables. Bien. Otra característica, ¿cuál es? La generalización de resultados. Bien, la generalización de resultados. Veamos aquí. Se busca generalizar los resultados obtenidos en una muestra
a una población más amplia, ¿no? Es por eso que se saca una muestra representativa de la población. ¿Por qué? Porque los resultados que obtengamos de esa muestra vamos a poder generalizarlos a toda la población de estudios. Bien. Y esto se logra utilizando métodos estadísticos, ¿no es verdad? Para poder inferir conclusiones sobre la población en base a los datos recopilados en la muestra. ¿Bien? A ver, veamos un ejemplo. A ver, se me ocurre, a ver, si realizamos, por ejemplo, una encuesta sobre los hábitos de consumo, bien, los hábitos de consumo en una muestra de 1000 personas y encontramos que el 60% de ellos prefiere comprar productos en línea. ¿Qué podemos decir? Podemos generalizar podemos generalizar esta conclusión a la población en general, ¿no? Pero acá tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que es importante, ¿no? Que la generalización de los resultados esté sujeta a ciertas limitaciones y además tiene que cumplirse ciertos criterios de análisis, ¿bien? Con el fin de garantizar la validez de esa generalización, ¿bien? Entonces, esto es muy, pero muy importante. Por último, tenemos otra característica que es la objetividad y replicabilidad. Bien, entonces acá podemos decir que la investigación cuantitativa se caracteriza por su objetividad y su capacidad de replicabilidad. Miren, dos características muy, pero muy importantes. Objetividad y replicabilidad. Bien, entonces los investigadores utilizan métodos estandarizados y procedimientos sistemáticos para recopilar y analizar datos, lo que garantiza que los resultados sean confiables y puedan ser replicados por otros investigadores en estudios futuros. Además, que ¿qué se busca con este tipo de estudio? Minimizar la influencia de sesgos y prejuicios personales en el proceso investigativo, ¿no? Y si nosotros minimizamos estos sesgos, estos prejuicios, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos asegurando la objetividad de los resultados obtenidos. Por tanto, ¿no? Podemos decir que las características de lo que es la investigación cuantitativa, bien, eh, son fundamentales para su validez y fiabilidad, bien, como método de investigación científica. ¿Por qué? Porque estas características que estamos viendo acá de la medición objetiva, del análisis estadístico, de la generalización de resultados, de la objetividad y replicabilidad, garantizan que los resultados obtenidos sean confiables y puedan contribuir al avance del conocimiento en diversas áreas. ¿No es verdad? En diversas áreas. Ahora bien, antes de continuar, aquí es importante
Ya. Aquí es importante que ver cuáles son las diferencias entre lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, es importante establecer esas diferencias. Y nos vamos a centrar en tres aspectos importantes. ¿Cuáles son? El enfoque metodológico, los tipos de datos y los objetivos de la investigación. Bien, entonces, esta parte es muy, pero muy importante, ¿no? En especial cuando ustedes están desarrollando ya sus propuestas investigativas. Pues, ¿verdad? Ahí ustedes tienen que justificar en su población, en la hipótesis o en la idea de defender que ustedes vayan a plantearnos, ¿verdad? En lo que es todo ese proceso de investigativo, ustedes ya van a abordar todo esto. Entonces, podemos decir que es importante establecer, ¿no? Estas diferencias. Bien, empecemos con lo que es el enfoque metodológico. Bien, cuando hablamos de una investigación cualitativa, el enfoque metodológico se centra en comprender los fenómenos sociales desde una perspectiva holística, utilizando métodos como entrevistas en profundidad, observación participante y el análisis de contenido. Bien, entonces, este enfoque, este enfoque metodológico, cuando hablamos de una investigación cualitativa, se centra en comprender fenómenos sociales desde una perspectiva holística, ¿no es verdad? Explorando que la complejidad y la subjetividad de los fenómenos estudiados. Generalmente esta investigación cualitativa, ¿no? Eh, Se utiliza para qué? Para realizar una investigación de tipo exploratoria, ¿no? Para explorar y comprender, por ejemplo, las experiencias, las opiniones, los contextos sociales, ¿no? Entonces, ya les había adelantado que los métodos cualitativos que más se utilizan son las entrevistas, el tema de grupos focales, el tema de la observación participante y del análisis de contenido. Bien, ahora veamos cuál es el enfoque metodológico en una investigación cuantitativa. Bien, entonces, en la investigación cuantitativa, el enfoque metodológico se enfoca a que en medir y analizar variables de manera objetiva, utilizando métodos estandarizados de recopilación de datos y técnicas estadísticas para su análisis. Bien, entonces, este enfoque se utiliza para medir variables, para establecer sus relaciones causales y poder, ¿no es verdad?, generalizar los resultados de una muestra a una población más amplia, ¿no? Entonces, los métodos más utilizados dentro de la investigación cuantitativa, ¿cuáles son? El análisis estadístico, ¿bien?
La siguiente diferencia en la cual nos vamos a centrar es en los tipos de datos. Bien. En la investigación cualitativa se recopilan datos no numéricos. Bien. ¿Cuáles son esos datos no numéricos? A ver, palabras, imágenes, símbolos, ¿no? Entonces, estos datos nos permiten analizar de una manera más descriptiva y contextual, ¿no? Y para eso se utiliza técnicas de interpretación cualitativa, con el fin de identificar justamente patrones y temas emergentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos, utilizamos, justamente recurrimos a este tipo de datos no numéricos, ¿no? La información que se obtiene es rica en detalles y nos permite una comprensión mayor de los fenómenos que estamos estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, recuerdan en el enfoque metodológico acá que habíamos visto que uno de sus instrumentos justamente, ¿cuál es? La entrevista, ¿no es verdad? Entonces, en una entrevista, si bien tú ya tienes una guía de preguntas, ¿no es verdad? Tú ya tienes un cuestionario realizado, ¿no es verdad? Como instrumento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te permite en la entrevista salirte un poquito de esa tu guía, ¿no? Entonces es más flexible. Y si de repente surge en la entrevista, en la conversación que tú sostienes con una persona, qué sé yo, un experto en un tema que tú quieres investigar, si te surgen nuevas dudas, tú tienes la oportunidad, ¿no es verdad?, de subsanar esas dudas, ¿no es verdad? Tienes la oportunidad de preguntar, de decir, a ver, ¿por qué sucede esto? A ver si tenemos esta causa, ¿por qué tenemos este efecto, por ejemplo? ¿No ve? Entonces, es más, eh, la entrevista es más flexible y nos permite, ¿no es verdad?, eh, tener esa flexibilidad de poder detallar aún mejor lo que queremos comprender. Bien, eso es un aspecto bien interesante en esta parte de la investigación cualitativa, en el tipo de datos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tipos de datos, en cuanto hacemos referencia a la investigación cuantitativa, ¿no? Aquí se recopila datos numéricos, a diferencia de la cualitativa, que en la cualitativa habíamos dicho que son datos no numéricos, ¿no es verdad? En cambio aquí, ¿no es verdad? En la investigación cuantitativa se recopila, sí, datos numéricos, ¿no? Que pueden ser cuantificados y son analizados utilizando diferentes estadígrafos, ¿no? Entonces, estos datos son objetivos y pueden ser medidos de manera precisa y confiable. ¿Bien? Entonces, podemos decir también que el análisis de datos cuantitativos permite que identificar patrones, establecer relaciones entre variables, generalizar resultados a una población más amplia, ¿no? Bien. Ahora hablemos de los objetivos de investigación, ¿bien? De los objetivos de investigación. Cuando hablamos de una investigación cualitativa, el objetivo principal es comprender en profundidad
la experiencia humana, los significados y los contextos sociales. Por tanto, ¿qué pasa? Se busca explorar la complejidad y la subjetividad de los fenómenos estudiados, ¿no? Entonces, así se puede generar teorías basadas en la evidencia obtenida. Bien. En cambio, en lo que es la investigación cuantitativa, tiene como objetivo el medir, cuantificar variables para identificar justamente los patrones, ¿no? Para establecer relaciones causales, para generalizar los resultados de una población más amplia. Bueno, entonces, acá en la investigación cuantitativa, ¿no? Cuando hablamos de sus objetivos, ¿no? Lo que busca es obtener básicamente resultados objetivos y verificables que puedan respaldar teorías y conceptos con evidencia empírica. Bien, ahora, en resumen, ¿qué podemos decir? Que ambos enfoques son complementarios, ¿no? Y pueden utilizarse de manera conjunta para abordar preguntas de investigación complejas desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo investigativo, nosotros perfectamente podemos aplicar eh, encuestas y entrevistas, ¿no es verdad? Entonces podemos hacer una investigación de tipo mixto, ¿no? Donde nosotros realizamos una investigación cuantitativa y a su vez una investigación cualitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite, ¿no es verdad? Nos permite el enfoque, ¿no? Y nos dice que son complementarios. Ahora veamos, ¿cuál es la importancia de la investigación cuantitativa? ¿Por qué es importante? Bien, entonces, a ver, primero tenemos que destacar que la investigación cuantitativa desempeña un papel fundamental en el avance del conocimiento, en diversas áreas, prácticamente en las cuatro áreas del conocimiento, ¿no? Además de eso, que contribuye a la toma de decisiones, ¿no? Basadas en hechos reales, ¿no? A ver, desglosando un poquito, ¿no es verdad? Desglosando un poquito, a ver si esto podemos ampliar un poquito más. Bien, primero tenemos que es importante, ¿por qué? Porque genera evidencia empírica. A ver, ¿cómo es esto? Bien, entonces decimos que proporciona datos objetivos y verificables que permiten respaldar teorías y conceptos con evidencia empírica. Bien, entonces la investigación cuantitativa proporciona datos objetivos y verificables que permiten respaldar teorías y conceptos con evidencia. Bien, al utilizar métodos estandarizados de recopilación de datos y técnicas estadísticas para el análisis, la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, garantiza que la fiabilidad y la validez de los resultados obtenidos.
¿Bien? Y por supuesto, todo esto contribuye a qué? Al avance del conocimiento científico al proporcionar una base sólida de evidencia empírica sobre la cual construir y expandir una base sólida de qué? De teorías y conceptos. ¿Bien? Porque también es importante por la toma de decisiones informadas. Bien, entonces, la investigación cuantitativa ayuda a tomar decisiones informadas basadas en datos sólidos y análisis estadísticos rigurosos. Por tanto, proporciona información objetiva y basada en datos que pueden utilizarse para tomar decisiones informadas en una amplia gama de contextos. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, los datos cuantitativos sobre el comportamiento del consumidor, ¿no? Y las tendencias del mercado pueden utilizarse ¿para qué? Para desarrollar estrategias de marketing efectivas, eh, para tomar decisiones sobre asignación de recursos, ¿no es verdad? Entonces, otro ejemplo podría ser en el ámbito de la salud pública, ¿no? Donde los datos cuantitativos sobre la eficacia de lo que son las intervenciones médicas, el tema este de los programas de prevención, pueden utilizarse justamente para informar, ¿no es verdad? Y plantear políticas y prácticas de salud pública. ¿Bien? Entonces, fíjense, no solamente ayuda a tomar una decisión, sino que estas decisiones inciden en qué, en establecer nuevas prácticas, en emitir políticas. ¿Bien? ¿Por qué también decimos que es importante? Porque contribuye al avance del conocimiento. Bien, entonces, ¿por qué permite el avance del conocimiento? Porque a través de esta investigación, a través de la obtención de esta información, se pueden identificar patrones, se pueden establecer relaciones causales y de ahí se puede generar, ¿no? Teorías basadas en una evidencia real, ¿no? Ojo, lo importante, ¿cuál es? La evaluación de programas y políticas. Bien, la investigación cuantitativa es importante porque puede utilizarse para evaluar la efectividad de programas, la efectividad de políticas, la efectividad de prácticas en una variedad de campos, básicamente en todas las áreas del conocimiento. A ver, por ejemplo, ¿qué podemos poner? Ya. En el ámbito educativo, por ejemplo, los estudios cuantitativos pueden utilizarse para evaluar el impacto de programas de intervención temprana en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿No es verdad? A ver, otro ámbito, en el ámbito legal, por ejemplo. eh, Cuando hablamos en el ámbito de la justicia criminal, la investigación cuantitativa puede utilizarse, por ejemplo, para evaluar el efecto de políticas de aplicación de la ley en las tasas de criminalidad y el bienestar comunitario. ¿No es verdad? Fíjense que es importante.
¿Por qué más es importante? Por la identificación de tendencia y patrones. Bien. Entonces, decimos que la investigación cuantitativa permite justamente identificar estas tendencias, estos patrones en los datos que pueden pasar eh, a análisis, ¿no? A un análisis eh, estadístico, ¿no? Entonces, al utilizar técnicas estadísticas para analizar grandes conjuntos de datos, los investigadores pueden identificar a través de estadígrafos justamente estas relaciones entre variables, ¿no? También se puede pronosticar estas tendencias a futuro y detectar también anomalías, ¿no? O irregularidades en algunos datos, ¿no? Y todo este análisis, ¿no? Proporciona que información valiosa que puede utilizarse para comprender mejor los fenómenos complejos y tomar decisiones informadas. ¿Bien? ¿Por qué más podría ser importante? Por su contribución al desarrollo social y económico. ¿Bien? Entonces podemos decir que la investigación cuantitativa desempeña un papel crucial en el desarrollo social y económico, al proporcionar que información sobre factores que influyen en el bienestar de las personas y las comunidades. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, um, los estudios cuantitativos sobre pobreza, sobre desigualdad económica, sobre el acceso a servicios básicos, pueden utilizarse para informar políticas y programas destinados a mejorar la vida de los ciudadanos. ¿No es verdad? Entonces, del mismo modo, puede brindar información en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área económica, se pueden identificar, por ejemplo, oportunidades de crecimiento económico. Se puede desarrollar también el tema este del desarrollo empresarial. Bien, entonces podemos decir que la investigación cuantitativa es esencial. Bien, ¿para qué? Para el avance del conocimiento, para la toma de decisiones informadas. ¿Para qué más puede ser? A ver, para la evaluación de programas y políticas, para la identificación de tendencias y patrones, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es este tema de la investigación cuantitativa, ¿no? Mm. Ok, ahora vamos a ver lo que son las aplicaciones, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumencito de las aplicaciones de la investigación cuantitativa en diferentes disciplinas o en diferentes áreas, ¿no? Y para ello, lo primero que tenemos que decir que
que por la capacidad que tiene la investigación cuantitativa para proporcionar datos objetivos y verificables, ¿no? Entonces, se puede identificar patrones, se puede establecer relaciones, se puede generalizar resultados, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones en cuanto a la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas aplicaciones, por ejemplo, en las ciencias sociales, ¿bien? A ver, ¿qué estudiaría en las ciencias sociales la investigación cuantitativa? A ver, podemos decir que se utiliza para estudiar patrones de comportamiento humano, para estudiar actitudes y opiniones en caso de poblaciones diferentes, ¿no es verdad? Y, a ver, por ejemplo, mm, ya. Por ejemplo, en sociología se pueden utilizar encuestas cuantitativas para investigar tendencias sociales, ¿bien? Como lo que es la movilidad social o la desigualdad económica. En psicología, básicamente, la, en esta etapa de conocimiento, en lo que es la psicología, en esta disciplina, la investigación cuantitativa se utiliza para que, para medir las variables como la inteligencia, la personalidad, y ahí ya lo habíamos avanzado, ¿no? Pero lo que no se nos dijo es que nos permite medir variables como, por ejemplo, la inteligencia y combinarla, qué sé yo, con con el bienestar emocional, por ejemplo. Bien. A ver, veamos. En otra aplicación se da en psicología. ¿Ven? Aquí generalmente se utiliza para medir que variables como la inteligencia, la personalidad, el bienestar emocional y para obviamente identificar para identificar estas relaciones causales entre variables, ¿no? Y si bien empezamos, ¿no?, a hacer este tipo de análisis de tipo en psicología, ¿no? Podemos hacer y establecer, ¿no?, todo lo que son las relaciones causales entre estas dos variables. Bien. Ahora tenemos lo que es las aplicaciones. Bien, entonces, a ver, Hola. hola, ¿sí? ¿Tiene pregunta? A ver, en el área de medicina, ¿qué podríamos decir en el área de medicina? ¿Qué podríamos decir? Que nos permite, ¿no es verdad?, encontrar, por ejemplo, analizar
esas, esa información en lo que es las tasas de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Nos va a permitir, por ejemplo, establecer también el tema este de algunos datos, ¿no? Que nos permita enfrentar, por ejemplo, un proceso infeccioso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en una zona que está llena de estudiantes, ¿no? En un colegio en el cual, qué sé yo, empiezan a aparecer mm, podríamos decir, muchos resfríos, muchos casos de resfríos, ¿no? Y esto podemos hacer un análisis descriptivo, ¿no? Una investigación cuantitativa en cuanto al origen de estas infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, fíjense con eso que estamos haciendo. Mira, 21 está reconectado. Estamos, ¿no es verdad?, abriendo a conocer, a caracterizar un entorno y esta caracterización, este conocimiento nos va a llevar a que, bueno, a las autoridades les va a llevar, les va a conducir a tomar decisiones, ¿no? Como por ejemplo, el tema este que cuando llega invierno y justamente para prevenir este tema de las enfermedades de vías respiratorias, ¿no es verdad? Es que se da el famoso horario de invierno, ¿no es verdad? Para tratar de resguardar de cierta forma la salud de los estudiantes, ¿no? A ver, en economía, ¿qué aplicaciones se podrían dar en economía? Por ejemplo, puede utilizarse para analizar datos, obviamente, del área económica, ¿no? Como por ejemplo el Producto Interno Bruto, el tema de la inflación, el desempleo y muchos otros más, ¿no? Y también nos va a permitir pronosticar, ¿no? Cuáles son las tendencias económicas, que sea en un muy corto plazo, ¿no? A ver, acá podemos decir que sería importante, ¿no? Hacer este tipo de estudios que nos permitan, obviamente, visualizar ese futuro, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de estar ya alertas, ¿no? Ante cualquier cambio en lo que es la economía, que se presente en la economía, ¿no? Cuando hablamos una aplicación en educación, por ejemplo, ¿no? Decimos que el campo de la educación realmente es amplio, ¿no? Y que en todo el campo de la investigación se podría, por ejemplo, realizar una investigación cuantitativa para evaluar el rendimiento justamente académico de los estudiantes, ¿no? En el cual se va a identificar algunos factores que influyen en lo que es el aprendizaje y evaluar que la efectividad de los programas, ¿no? ¿Qué tan efectivos son, ¿no? Por ejemplo, eh, se pueden realizar estudios cuantitativos para investigar, por ejemplo, el impacto de las estrategias de enseñanza, ¿no? Entonces, fíjense, hay muchos temas que se pueden abordar.
En relación a la investigación de mercados, ¿qué podemos decir? Que en el ámbito empresarial, la investigación cuantitativa se utiliza para recopilar datos sobre el comportamiento del consumidor, ¿no? Entonces, las preferencias de los clientes y las tendencias del mercado, por ejemplo, podemos decir que se pueden realizar encuestas cuantitativas, ¿verdad? Para recopilar información sobre lo que es la satisfacción de un producto o un servicio, ¿no? Entonces, fíjense que, fíjense que para darles un ejemplo, a ver, pensemos, ya. Podemos realizar unas encuestas, ¿ya? Unas encuestas donde se recopile información sobre lo que es la satisfacción de un cliente, ¿no? Con el producto entregado, ¿no es verdad? Al cliente, ¿no? Entonces ahí el cliente realmente va a valorar, obviamente bajo distintos criterios, eh, cuán relevante ha sido esta investigación de mercados. Bien, ok, entonces lo que ahora vamos a hacer, ahora que hemos hecho un vistazo general, vamos a hacer una pequeña práctica. Bien, una pequeña práctica. ¿En qué consiste? En representar mediante ilustraciones. Ilustraciones, ¿qué implica? Por ejemplo, dibujos, cuentos, escenografía, no sé, lo que tengan a mano, ¿no? Eh, eh, ¿Qué se va a hacer con esta representación? ¿No? Se va a representar las características de la investigación cuantitativa. ¿No es verdad? Entonces, a recordar, a ver, ¿cuáles son las características, algunas de las características de la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, ahí vamos revisando, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a empezar la práctica y lo que vamos a hacer es establecer, es decir, caracterizarla, ¿ya? Caracterizar ¿qué? La investigación cuantitativa, ¿no? Entonces ustedes elegirán, por ejemplo, la objetividad. Entonces harán una práctica de un tercio de página, por ejemplo, o una página, no sé, depende de ustedes, ¿no? Y ver el detalle este de la objetividad. Bien. Entonces, no sé si van comprendiendo. ¿Está todo claro? Bien, entonces si está todo claro, vamos a armar algunos grupos de trabajo. Bien, entonces ya ustedes saben, yo voy a abrir las salas de chat, bien, para que cada grupo ingrese a su sala de chat, delibere, ¿no? Cómo podrían representar mediante ilustraciones las características de la investigación cuantitativa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas características? La objetividad, el análisis estadístico y la generalización de resultados. Vamos solamente a ilustrar cualquiera de estos tres. ¿Bien?
A ver, ¿quieren que yo arme los grupos o ustedes se arman los grupos? Depende de ustedes. Buenas noches, doctora. Quizá aleatoriamente usted podría armar los grupos, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, yo voy a abrir las salas de chat. Bien. Y ya ustedes deliberan para hacer esta representación mediante ilustraciones. ¿Ok? Entonces, denme un segundito, por favor. Si me permiten, un momento, voy a dejar de compartir porque no me está saliendo la opción. Ahora sí me sale la opción. Bien, entonces somos 16 personas, 15. Vamos a hacer 5 grupos de 3. Bien. Entonces ya les estoy enviando la invitación para que ustedes puedan unirse a sus respectivas salas. Bien, entonces para esta práctica tienen 15 minutitos para desarrollar esta práctica. Bien. Y si ustedes gustan y si ya han concluido perfectamente, pueden hacérmelo saber para que empiecen con su exposición, ¿no? Entonces, terminan su práctica y hacen una breve presentación a través de, del uso de la pantalla, ¿no? Compartiendo pantalla. ¿Bien? Buenas noches, ya los tengo acá en sala. ¿Quieren empezar con su exposición? Sí, nosotros estamos listos. Perfecto, entonces cuando gusten pueden compartir la pantalla si así lo. Perfecto. Ok, ya. A ver, mi grupo de trabajo estuvo conformado por el compañero Williams, Choque, Luis Enrique Bedia y quien les habla, Isabel Villarroel. Entonces, lo primero que hemos hecho es discutir la relación entre objetividad y subjetividad para establecer una clara diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa. Entonces, con ayuda de ah, imágenes que circulan en Internet y refiriéndonos un poco a Frida Kahlo, estas dos imágenes se nos ocurren como las ideales para entender la relación objetividad y subjetividad. Cuando hablamos de objetividad, entonces tenemos la fotografía tal cual de Frida como una mujer cotidiana, ¿no? Una mexicana pintora
cotidiana, pero que a los 20 años tuvo un accidente que le lastima la columna y ella se retrata llena de dolor, ¿no? Si nos fijamos, su cuerpo está lleno de clavos y hay un llanto eterno. En cambio, Eh, si la vemos desde afuera, Isabel, te comento que la diapositiva se fue. Ya no nos estás compartiendo la ay, diapositiva. A un perdón, principio sí, ya, disculpa, en este no momento se preocupe. sí, voy a restituir un segundo. Claro que sí. Ahora, Ahora sí, tenemos ya, en imagen. perfecto. Entonces, esta relación objetividad y subjetividad, creo que tanto la fotografía como el autorretrato de Frida Kahlo ayudan a entender perfectamente esta relación. Lo objetivo, lo que podemos medir, ver, observar, pero comprender la dimensión del ser humano, el dolor del ser humano, ¿no? Que no necesariamente se refleja todos los días en las lágrimas, ¿no? Es un dolor interno, es un sentir interno y de esta manera, digamos, la investigación cualitativa se ocuparía de esta otra dimensión de la mirada humana, de la mirada de la investigación. Siguiendo la clase, entonces, en la investigación cuantitativa, lo que interesa es una medida, o sea, en el análisis lo que nos interesa es medir, ¿no? Tener el dato objetivo. Lo objetivo no necesariamente involucra lo subjetivo. Y entonces, siguiendo en el marco de la lógica de la objetividad, entre las características que destaca la investigación cuantitativa, que es importante, no se descarta, no se está diciendo que una sea más o menos, sino que es importante y la investigación cualitativa también tiene lo suyo. Siguiendo la línea de lo cuantitativo, podemos identificar tendencias y patrones, como usted decía. Hay una, eh, hay un público objetivo, ¿no? Y podemos tomar finalmente decisiones en base a datos objetivos, decisiones frías, porque el dato permite aquello, ¿no? Pero además está el tema de que nosotros, a través del proceso de investigación cuantitativa, en un proceso que sigue cierta dinámica, podemos lograr niveles de comprobación y replicabilidad, ¿no? De una u otra forma. Entonces, de esa manera, creo que, bueno, el grupo ha discutido sobre las características de la investigación cuantitativa, pero creemos que con la figura de estas dos, una pintura y una fotografía, ambas de la misma persona, nos ayuda a entender, a establecer la diferencia entre una y otra. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muy buen trabajo, Isabel. Por favor, ¿me podrías repetir los nombres del grupo, de los Sí, integrantes, para que tome, me faltan algunos nombres? Por favor. sí, enseguida yo le repito. Ese compañero, las personas que hemos trabajado acá, Williams Choque Mejía, Luis Enrique Bedia Ochoa y quien le habla, Isabel Villarruel Mur. Perfecto. Muchísimas gracias. No, pues a usted por escucharnos. Gracias. Un excelente trabajo el que realizaron, realmente refleja, ¿no? Lo que es la diferencia tan sustancial entre lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Y el trabajo en sí va enfocado a eso, ¿no? A que ustedes empecemos ya a comprender esta diferencia para que cuando nosotros hagamos una investigación sepamos qué herramientas vamos a utilizar
cuando se trata de una investigación realmente cuantitativa y cuáles se va a utilizar para las cualitativas y en su caso cuáles van a ser mixtas, ¿no? Entonces, es eso. Aguardemos a sus compañeros, estimo que ya van a ingresar en sala. Doctora, muy buenas Dígame. noches, muy buenas noches a todos los Buenas. compañeros. Ya tenemos nosotros ya nuestra, bueno, Perfecto, propuesta, podríamos decirlo así. Si me permite perfecto. compartir, por favor. Adelante, adelante, Marcelo. Muchas gracias. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos considerado la investigación cuantitativa algunos elementos en cuanto se refiere a resaltar la importancia que corresponde a este tipo de investigación. Para este efecto han sido partícipes del grupo Andrés Burgoa Burgoa, Sergio, que se salió antes de dar el nombre del grupo para darnos su nombre completo, pero estaba con Sergio, Gustavo Poquechoque y mi persona, Juan Marcelo Arancibia. ¿Ya? Lo que hemos hecho, un poquito hemos ido analizando, primero que nada, es importante dar, también rescatar los ciertos beneficios que nos pueda brindar lo que es la investigación cuantitativa, pero también darle su aplicabilidad y el uso respectivo. Primero que nada, la investigación cuantitativa nos va a permitir una recolección de datos fiables y precisos, puesto que el trabajo nos obliga en cierta forma a realizar el trabajo de una manera muy responsable. Por tanto, la fiabilidad y la precisión va a estar inmerso, tiene que estar inmersa en el trabajo que se va a realizar. Por otro lado, también el hecho de realizar investigación cuantitativa nos proporciona un mayor alcance del análisis de datos. ¿Qué significa? Que con los datos nosotros podemos, si me permite el término, jugar, manipular, generar diferentes esquemas gráficos, tablas para poder representar y por tanto nosotros podemos analizar de diferentes maneras, ¿no? Otro beneficio que podríamos rescatar de la importancia de la investigación cuantitativa es que reduce o elimina de forma total el sesgo, ya que los resultados obtenidos van a ser numéricos. Por tanto, al tener un instrumento bien elaborado, pues por tanto los resultados que vamos a obtener, pues va a eliminar justamente el sesgo, pues el sesgo, puesto que vamos a, bueno, entrevistar seguramente a las personas adecuadas y correctas, ¿no? Y por último, a través del avance de la tecnología, inclusive, la recolección de los datos es mucho más rápida, ya que podemos utilizar herramientas online y bueno, por ejemplo, un Google Form y a partir de ello obtener los datos de manera más rápida, ¿no? O sea, enviar, compartir los enlaces y una vez de que ya las personas que están dentro de nuestra muestra trabajando con nosotros, pues una vez que llenan, ya se tiene ya los datos respectivos y a partir de ello ya podemos ir armando u organizando los datos para ir obteniendo los resultados y demostrar los resultados que nosotros necesitamos. Eso por un lado en cuanto se refiere a la parte de los beneficios. Por otro lado, hay algunos elementos que es importante considerar en lo que se refiere a la investigación cuantitativa. Por tanto, el hecho de hablar de investigación cuantitativa nos implica también estar dentro de un proceso, ¿no? O nos obliga a seguir un proceso para poder aplicar de manera correcta la investigación cuantitativa. Entre ello, como algo principal, bueno, como algo primordial, podríamos decir, es que nos lleva o nos indica que debemos preparar un plan, es decir, hacer una planificación de qué es lo que vamos a ir realizando o en todo el proceso de la investigación cuantitativa. Para ello también nos ofrece o nos brinda el poder realizar lo que es el análisis FODA, que es un método muy útil para poder identificar muchos elementos de la situación en la que estamos, bueno, situación actual de lo que estamos analizando. También nos permite también de manera opcional poder tener branding. Y todos estos elementos, incluyendo todo este proceso, conlleva también un presupuesto que hay que estar conscientes, ¿no? De que el hecho de realizar una investigación, pues también conlleva esto, ¿no? Eso algunos elementos que pues, he podido considerar para ir armando lo que es la descripción de la importancia de la investigación cuantitativa. A su vez, tenemos un pequeño esquema de un ejemplo en el cual la aplicabilidad de la investigación cuantitativa puede ser muy clara. Este ejemplo tenemos, como indica,
Más horas de educación física aumentan el rendimiento académico. En esto indica que un estudio evaluó el efecto de la actividad física sobre la actividad neuronal asociada a los procesos de atención y memoria, lo que significa que la actividad física mejoró el rendimiento cognitivo y la función cerebral durante tareas que requieren un mayor control ejecutivo. Lo que la actividad física mejora la cognición y la salud cerebral de los niños en su infancia. Por tanto, inclusive nos muestran gráficas de los resultados de la actividad física, cómo está, podríamos decir, trabajando lo que es la parte cerebral o la función cerebral en relación a la no actividad física. Entonces, aquí se puede ir probando, aplicando de manera correcta los elementos que nos indica la investigación cuantitativa. Y para tal efecto, ya de la misma forma, planteo un esquema, digamos, es una idea, una propuesta en la que se puede seguir para poder llegar a un buen resultado, digamos, de todo el trabajo. En sí, primero inicia con la idea, el planteamiento del problema, eso ya de forma genérica podríamos decir, la revisión de la literatura, el alcance del estudio, lo que en un momento dado se estaba mencionando también, la recolección de datos, el muestreo, el desarrollo del diseño de investigación, la hipótesis y variables, porque tenemos que trabajar en lo que van a ser las variables y la hipótesis que tenemos que ver si cumple o no cumple. Después de la recolección, el análisis de datos y por último, representar lo que son los resultados. Entonces, es un pequeño esquema que hemos podido considerar en cuanto se refiere a la investigación cuantitativa. Eso sería la participación, doctora, del grupo. Muchísimas gracias. Muy interesante la visión que ustedes tienen, el apunte que le han dado, ¿no? Es muy interesante y muy cierto todas las palabras que ustedes han partido. A ver, quiero confirmar a los miembros. Es Juan Marcelo Arancibia, Andrés Burgoa, Sergio y Gustavo Pechoque. ¿No es verdad? De Sergio, no sé si está en la sala, que nos Sergio, podría dar su sí, apellido, sí. por favor. Sergio, por favor. Sí, Sergio Vitoria. No Victoria, Vitoria. Victoria. Sí, sí, hablamos, sí, hablamos contigo. Me dijo Sergio que se había salido, pero que no conocía Me el número de olvidé. la sala. Sí, Sí, sí. sí. Sergio. ¿Qué grupo Esa más sería la tenemos? presentación entonces, doctora. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ustedes por su participación. Muchísimas gracias. ¿Y qué otro grupo sigue? Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Podemos presentar? Claro que sí, adelante. Un segundito. Bien, en cuanto a la práctica, en este caso, el grupo estaba conformado por José Enrique Iglesias, Jorge Emilio Huanca, Jorge Emilio Mamani Huanca, René Oscar Quispe Fernández y Vanessa Tenier Oyola. Prácticamente este tema de la investigación cuantitativa, como bien dice su nombre, trata de cuantificar en este caso la información que se pueda recopilar justamente en el proceso del desarrollo de la investigación, ¿no? Esto a partir o a través de ciertos instrumentos que obviamente se tiene que elaborar y validar para posteriormente ser, distribuido, si vale el término, a nuestra respectiva población, ¿no? Entonces, el análisis y la investigación cuantitativa justamente nos va a dar y va a arrojar resultados numéricos, los cuales por lo general están expresados en formas de gráficas, porcentajes y todo aquello, ¿no? Es muy distinto a la investigación cualitativa, pero en realidad va a depender mucho el contexto en el cual se está aplicando, ¿no? Algo que caracteriza a la investigación cuantitativa es la muestra y la muestra de los datos observados, ¿no? Sabemos que en cualquier tipo de investigación o análisis juega un papel muy importante la población.
pero muchas veces esa población puede ser un tanto extensa en cuanto a la cantidad de sus unidades. Entonces se recurre a una muestra, un proceso de muestreo, obviamente en función a la característica que el investigador vaya a adoptar. Puede ser un muestreo estratificado, probabilístico, tal vez por conveniencia, pero lo que nos interesa es que justamente esta muestra sea bastante representativa en relación con la población general que tal vez tendríamos que considerar para nuestra investigación, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, tenemos aquí unas pequeñas personitas y de este conjunto que vendría siendo la población, se saca una muestra representativa de tal manera que ese resultado que se pueda obtener de esta muestra representativa se adecue o nos dé un resultado válido en relación a si los instrumentos se estarían aplicando a toda nuestra población, ¿no? Es una de las características principales, consideramos, de la investigación cuantitativa. Por otro lado, se habla de lo que son los datos extrapolados al universo, que prácticamente tiene relación con lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Estos datos extrapolados no es otra cosa más que conclusiones o predicciones que se obtienen a partir de datos parciales, ¿no? Datos parciales, datos reducidos, pero que sin duda alguna van a representar justamente esa información que se podría obtener del universo, de la población en general, en este caso, ¿no? Entonces, el investigador, consideramos como grupo que el investigador tiene que tener esa capacidad justamente de ver y de definir de la mejor manera sus unidades con los cuales va a trabajar de tal manera que toda esa información que logre obtener realmente sea un aporte válido para la investigación, ¿no? Es importante y creo que somos conscientes que el proceso de recopilación y la recolección de los datos en este caso es un papel muy importante al interior del proceso investigativo, ya que justamente de esa información depende ciertas conclusiones o ciertos hallazgos que se pueda encontrar, ¿no? Pero lastimosamente una limitante es el tiempo muchas veces, lo cual limita que se pueda, no sé, encuestar o aplicar los instrumentos a un universo bastante grande y por lo tanto la investigación cuantitativa, incluso a través de ciertas fórmulas y cálculos, nos permite determinar cuál sería esa muestra válida, considerando en este caso el universo, de tal manera que los resultados que podamos obtener sean valiosos para nuestra investigación. Entonces, nos hemos centrado concretamente en estos aspectos al interior del grupo y esa ha sido la conclusión, doctora. Muchísimas gracias. Es una linda visión la que ustedes tienen, bien objetiva, ¿no es verdad? Lo que sí me gustaría es que me vuelvan a repetir los nombres. Como los leíste muy rápido, tengo anotado José Enrique Iglesias, Jorge Emilio, Mamani Huanca, René ya, Oscar Quispe Fernández ya, y Vanessa Tenier Oyola. Loyola, ¿no? Oyola. Oyola. Sí, Perfecto, Oyola. perfecto, Gracias, perfecto. doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, siguiente grupo.
Bien, tenemos todavía un grupo que está en este momento trabajando y que nos están pidiendo un par de minutos más. Si me aguardan, por favor, voy a ingresar al grupo para preguntar si ya concluyen. Denme un segundo. Buenas noches, doctora. Buenas Somos noches. el grupo de la sala 1. ¿Lo puedo presentar? Claro que sí. Adelante, por favor. Buenas noches a las compañeras, a la doctora. Vamos a explicar un poco sobre el método cuantitativo. El grupo está conformado por mi persona, que es Bebanca Jocelyn, Nicómedes Saavedra Arancibia, Ever Elin Maita Callisaya. De la introducción de la investigación cuantitativa, como bien ya lo dijeron los demás grupos, tenemos que hacer una manera objetiva, generalizada, tener un método estadístico para la recopilación y la interpretación de los datos de una forma con las encuestas o cuestionarios. Vamos a ver qué características tiene este método cuantitativo. Podemos decir que se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico, medición penetrable y controlada. Debe ser objetiva. Debe realizar interferencias más allá de los datos. Tienes que ser orientada a un resultado, ya que vamos a utilizar un método estadístico para sacar resultados. Vamos a explicar más o menos para hacerlo más didáctico en un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo de una investigación. Digamos, el estudio sobre el impacto del uso de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. Entonces, para llevar a cabo esta investigación cuantitativa, vamos a hacer una recopilación de datos de la población en estudio. Se podrían utilizar pruebas de correlación, que puede ser de Pearson, para medir una relación entre dos variables, o unas pruebas de progresión para determinar la influencia de una variable a otra. Finalmente podemos hacer se puede generar datos y resultados basados en los hallazgos
estadísticos obtenidos. Por ejemplo, se podría concluir que existe una correlación significativa entre el tiempo dedicado entre las redes sociales y los niveles de ansiedad de los adolescentes. Y de ahí podemos tener resultados posibles en nuestra hipótesis de nuestra investigación. Esa sería, doctora. Muchísimas gracias, muy interesante la presentación que ustedes plantean. Bueno, entonces, Quisper Huanca Jocelyn, Nicomedes Saavedra Arancibia y Ever Maita Calizaya, ¿no es verdad? Sí, está perfecto. Muchísimas gracias por su presentación. Bien, nos queda un grupito que ya pronto ingresa a sala. Mientras esperamos y aguardamos, por favor, les vuelvo a repetir que suban a la plataforma la práctica, pero con el nombre de exposición 1, por favor. O sea, todos suben con el nombre de exposición, con el título de exposición 1, nada más. Bien, y copien todo lo que han expuesto acá. Ahora, disculpe la consulta. Sí, adelante, dime. De manera individual, cada uno va a ir subiendo el mismo trabajo, ¿no? De los miembros del grupo. Exacto, Ok, exacto. De manera individual, ustedes suben y colocan exposición 1, está bien, por doctora, favor. muchas gracias. Y no se olviden, yo voy a pedir que me den la contraseña, el acceso para que ingrese y les habilite y puedan ya desde este fin de semana, si se puede, o desde este lunes, ya subir estas mismas prácticas y no se les acumule las prácticas, ¿no es verdad? Bueno, buenas noches, doctora, compañeros. Igual de todas formas, bueno, nos unimos un poco tarde, estábamos coordinando algunas cosas con nuestro grupo. Entiendo que ya están habilitadas las tareas, perdón, no le pude escuchar lo último. No, lo que les decía es que yo voy a pedir que el ingreso a la plataforma para poderles habilitar las tareas, para que ustedes suban justamente esta práctica como tarea 1, ¿no? Entonces ustedes ponen de título exposición 1 nada más y todo lo que han expuesto lo van a subir como práctica 1, como práctica 1, o sea, ustedes ya no van a desarrollar la práctica 1. Lo único que van a Mm, hacer es esta presentación, la van a subir, nada ah, más. ya, ¿Bien? súper. Igual Sí, nosotros aún no expusimos, estábamos entre cuatro. Em, ¿Podemos hacerlo ahora? Voy a estar. claro que sí. No, les estábamos esperando a ustedes. Adelante, pueden exponer. Ya. Em, ¿Podrías empezar tú, Jota?
Perdón, buenas noches. Eh, eh, Esta viene a ser más o menos la representación e interpretación de una de las características de la investigación cuantitativa que hemos optado por desarrollar. La consigna era trabajar un recurso gráfico visual que explique justamente este proceso. Y en la interpretación que nosotros manejamos para esto es la siguiente. Todo tiene una ruta en la cual se empieza por el investigador que determina un objeto de estudio y él a ese objeto de estudio lo va a abordar a través de herramientas de medición y de medidas. Esta es una característica justamente de la investigación cuantitativa, que también determina este tema de lo que es la objetividad. A partir de lo que él obtenga a través de esta, ya sea experimentación o observación, básicamente este va a atacar resultados, resultados que luego tienen que evaluarse y en algún caso reajustarse. Y todos estos resultados, más allá de simplemente tenerlos como tal, se busca justamente también a través de herramientas estadísticas y otros que apoyen a la investigación cuantitativa, eliminar lo que se llamaría el error y el sesgo para poder determinar a los valores, a las variables que se tratan de evaluar de la mejor manera posible. Y evidentemente, como todo trabajo de investigación no se lo hace simplemente para uno mismo, pues este trabajo al final de cuentas se publica a una comunidad científica como un documento terminado. Entonces, de esta manera se considera que la investigación cuantitativa, más allá de ser un procedimiento para Mis poder clases había adquirir o subido. relevar datos, eh, consiste en generar conocimiento y que puede ser de aporte no solo para la investigación, sino para toda una comunidad. Esa sería nuestra participación. Gracias. Muchísimas gracias, realmente muy interesante. Me encanta la diapositiva que ustedes han presentado, ¿no? Que básicamente visualiza el proceso de la investigación cuantitativa. Felicidad, me encantó. Por favor, si pudiesen darme el nombre de los integrantes del grupo. ¿Se lo pasamos por escrito? Acá ustedes me dictan y que yo ya estoy anotando. Bien, le dicto mi nombre. Es Por Juan favor. José Orihuela. Juan José Orihuela. Ya, No lo dejo en el chat. ya, Juan José Orihuela. Luego tendríamos a Bueno, conmigo Ever es Ever Kenta. Rivera. Ever Kenta. Kenta. Kenta Perfecto, López, por si acaso. perfecto. Kenta López. Perfecto. ¿Quién más? Gerald Williams. Williams. No sé si está todavía por acá. Estaba viendo su nombre en el chat. Williams Choque Mejía. Perfecto. Había un compañero más, pero que se salió un poco más antes. Pero no sé dónde. No llega a notar su nombre. Sí, tal vez Mm, se salió de emergencia. ya, ya, no, no se preocupen. Me imagino que se va a comunicar y bueno. ¿No es verdad? No hay ningún problema. Entonces, muchísimas gracias. Aquí estaríamos concluyendo la clase. Volverles a recomendar, por favor, que suban justamente estas sus presentaciones con el título de práctica, no, perdón, exposición 1. Bien.
y cada uno tiene que subir la exposición. O sea, han hecho un grupo de 5 personas, por ejemplo, las 5 personas van a subir el mismo trabajo a la plataforma. Bien, para que esté ahí visualizado el tema de su calificación. Bien, nos estaríamos viendo el día de mañana para continuar la clase, que ya vamos a abordar un poquito más, a profundizar un poquito más en esta linda temática que es la investigación cuantitativa. ¿Una pregunta, alguna consulta, duda que tengan? Tengo una manito ahí. No, no, yo le di pulgar arriba para Ah, ya, afirmar mi... perfecto. Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Licenciada, buenas Pues, noches. buenas noches, Perdón, antes de que entonces se nos vemos despidan, mañana. agradezco a Dígame. los Disculpar a todos compañeros los pasar. compañeros. Hola, hola. Perdón, no les he entendido. No, licenciada, no estuve en ningún grupo, ingresé Ah, tarde, ya, tuve ya. una reunión administrativa y entonces no me permitía, ¿no?, entrar. Entonces, Ujú, ¿cuál es el trabajo para realizarlo, por favor? ya. Yo le voy a compartir en este momento en la pantalla, ¿ya? ¿Puede ver la pantalla? Sí, pero no se ve. Sí, Ahora sí puede ver la pantalla. Dice práctica. Lo que tenían que hacer es una representación mediante ilustraciones de las características de la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, yo les había mencionado 3 características, pero no son solamente estas 3. O sea, la investigación cuantitativa tiene varias características, ¿no? Entonces, has podido ver las exposiciones de tus compañeros. Entonces, en función a eso, tendrías que presentar, si tú quieres, subirlo a la plataforma, ¿no ve? Entonces, anotaré tu nombre, por favor. ok. Edwin Fernando Quispechoque. Edwin Fernando, Quispechoque. perfecto. Gracias, Perfecto. licenciada. Un gusto. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana a las 7 de la noche, ¿no es verdad? Sí. Perfecto. Entonces, un Ok, gusto haberlos. mañana. Hasta mañana, un gusto haberlos tenido en clase. Y muchísimas gracias por su participación. Muy lindas las exposiciones que, han- que las han expuesto, ¿no? Gracias por todo. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora, que esté muy Hasta bien. mañana, doctora. Muchas gracias. Bien, profesora, hasta mañana. Mañana.